Bueno, en esta sección vamos a revisar la parte del análisis y modelos de rutas en la logística de distribución, algunos principios claves, los tipos de ruteos que se pueden generar, pero no vamos a entrar en los modelos porque esto ya es una materia de análisis aparte, ¿verdad? Para poder hacer la evaluación ya con algún método numérico que nos permita obtener la mejor opción, ¿verdad? Siempre desde el punto de vista pues ya matemático, ¿verdad? Cuando se tienen toda la información necesaria para poder generar esas especificaciones de ruteo. Cabe resaltar que hay muchas empresas que actualmente tienen sistemas ya informáticos que permiten realizar este cálculo del ruteo porque precisamente ya tienen esos parámetros seteados, ¿verdad? O se van actualizando de acuerdo a cómo se van actualizando los datos, ¿verdad? Cómo se va recopilando la información de los diferentes envíos y se van generando los procesos, ya sea iterativos, los algoritmos necesarios para poder modelar esto y poder hacer un sistema que nos permita facilitar este cálculo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede para el comprador? Vea, un buen servicio de transporte va a ser aquel que le permite mantener mejores niveles de inventario, vea, los menores que se puedan, o que permite el cumplimiento total de los programas de operación con total certidumbre. Es decir, yo como cliente, vea, lo que voy a querer es que me garanticen que si me dicen, te voy a entregar en tantos días, en tantas horas, eso se cumpla. Vea, si no se cumple, entonces yo voy a empezar a dudar del servicio de transporte o que de repente yo pueda tener la fe total, ¿verdad? De que como me van a cumplir en cierta cantidad de tiempo que me han definido, pues entonces yo me puedo arriesgar y decir, bueno, voy a minimizar, voy a eliminar todos aquellos inventarios de seguridad que yo estaba planificando desarrollar por cualquier situación, pero como tengo total certeza de que si mi proveedor me dice te voy a entregar en 3 días lo voy a tener. Entonces eso me permite cada vez ir acotando, ir disminuyendo esas brechas entre el inventario que voy a ocupar para la producción, para la venta, etcétera, al que voy a pedir realmente, ¿verdad? Por cualquier situación que se suceda. Entonces, en la medida en que eliminamos esa incerteza, ¿verdad? Yo puedo apegarme justamente a lo que necesito y no estar cargando con inventarios excesivos. Entonces, el objetivo es mejorar la eficiencia mediante la máxima utilización del equipo de transporte y de su personal. Entonces, ¿cuáles son los tipos básicos de problemas, vea, con los que se plantean estas situaciones y se diseñan las rutas? Pues puede ser que tengamos un punto de origen diferente al punto de destino, vea. Es decir, yo estoy enviando desde el punto A hasta el punto B y es todo lo que necesito modelar, ¿verdad? No necesariamente tiene que haber un retorno hacia el punto A. Puede ser que tenga múltiples puntos de origen y de destino, ¿verdad? Es decir, que pueda tener que no solo envío desde un punto A, sino que envío desde un punto 1, 2, 3, 4 hacia puntos de destino A, B, C, D. Ahí puede enviar de cualquiera de los puntos de origen hasta cualquiera de los puntos de destino. Y un punto de origen y de destino son el mismo, es decir, se genera un lazo, se genera un circuito, ¿verdad? Donde va a haber un retorno, pero que ahí probablemente vamos a tener varias estaciones a través de las cuales vamos a ir circulando y descargando o dejando producto, ¿verdad? Entonces, hablando específicamente del punto de origen diferente al punto de destino, si se fijan acá estamos partiendo de un punto A, tenemos diferentes lugares que queremos abordar, ¿verdad? Que son cada uno de esos nodos denominados B, C, D, E, F, G, ¿verdad? Y entonces la idea es ver cuál va a ser la ruta que nos va a ayudar a minimizar eso, ¿verdad? Entonces, se denomina la ruta más corta, ¿verdad? Es decir, yo quiero llegar de A a J, pero tengo diferentes puntos o diferentes rutas por las que puedo atravesar, pasando por varios puntos y cada una tiene una distancia diferente, ¿verdad?
Entonces, básicamente consiste en encontrar la unión de dos nodos que en conjunto tengan el menor tiempo de desplazamiento, porque por ejemplo puedo tener acá entre A y B un tiempo en específico que me tardo en hacer esa circulación, ahí entre A y C otro, y así yo ir armando la ruta que al final me va a hacer minimizar esos tiempos de desplazamiento hasta llegar a J. Cuando los modelos de este tipo son una cantidad de rutas enormes y diferentes nodos, vea la cantidad de nodos, es decir, la cantidad de secciones y de decisiones que puedo tomar para ir de un lugar a otro son demasiado grandes, entonces la forma de resolver esto puede ser bastante tardada. ¿Vea? Y ya se requiere entrar en algún tipo de métodos numéricos, hacer alguna programación, ¿vea? Utilizar algún programa en específico para poder resolver ese tipo de problemas, porque, por ejemplo, problemitas como estos, ¿vea? Que aparentemente son pocos nodos, ¿vea? Sí se pueden resolver de una forma matemática sencilla, ¿vea? Relativamente sencilla, pero ya teniendo una gran variedad de estos, se vuelve un poco más complicado. Por otra parte, podemos tener la opción de múltiples puntos de origen y de destino. Este tipo de problemas es resuelto por un método de programación lineal llamado método de transporte, o se puede realizar de alguna forma, por ejemplo, por algún método simplex. Entonces, en este tipo de casos, la idea es encontrar de dónde me conviene más a mí proveer y en qué cantidades. Por ejemplo, yo puedo tener que esta fábrica o este punto A puede proveerme diferentes productos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la producción que se pueda generar en esta fábrica del producto A sea menor que la de la planta 2 o de la planta 3. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A nosotros ahí nos va a convenir ir viendo cómo vamos a generar la distribución de las diferentes plantas de cada producto, ¿verdad? En qué volúmenes y qué tanto me tardo en enviarlo a cada uno de los destinos. Entonces yo aquí estamos evaluando solo para un suministro, ¿verdad? Un producto X cualquiera, pero en la realidad lo que nos puede suceder es que tenemos múltiples, por ejemplo, centros de distribución que manejan múltiples productos y al final yo quiero enviar a diferentes destinos una configuración de productos que yo necesito suplir. ¿Vea? Entonces, por ejemplo, me pueden decir, yo necesito enviar de refrescos, necesito enviar aquí 200 unidades, aquí 300 y aquí 1000. ¿Vea? Pero de ahí tenemos que insumos para limpieza, que tengo que enviar aquí 1000, aquí 600 y aquí 100. ¿Vea? Entonces, y tengo las capacidades de cada uno de esos centros. Entonces, la complejidad o lo que se nos va a volver aquí el punto de análisis es si de acá me tardo tanto en llegar al destino 2, al destino 1, al destino 3, entonces, ¿qué volúmenes tendría que estar enviando de qué productos para suplir de la forma más eficiente, con menos retraso y cumpliendo con los requerimientos de cada producto a cada uno de estos destinos? ¿Ya? Entonces, es otra de las opciones que se nos puede presentar. ¿En dónde podemos ver esto? Por ejemplo, aquí Diana, por ejemplo, tiene centros de distribución en las tres zonas, ¿verdad? Central, oriental y occidental. Y entonces al final lo que hace Diana es que de la planta tal envía para un centro la producción, de ahí para otro de los centros envía otro volumen, ¿verdad? Y después ellos respectivamente se encargan de suplir las demandas de las regiones donde se encuentran. Entonces, Diana tiene que estar balanceando qué volumen va a estar enviando de qué planta productora. ¿Ve? Algunas plantas productoras las tenemos aquí en San Salvador y otras puedan estar en la zona interior. ¿Ve? Entonces, ¿a cuál centro de distribución me conviene suplir de las plantas del interior del país y a cuáles centros de distribución me conviene suplir de las plantas internas? ¿Verdad? Pueda que de repente tengamos una situación donde haya algún producto que no se elabora en las plantas al interior del país y me toca suplirlas desde la planta de aquí de San Salvador. Entonces ahí empezamos a jugar con esos
con esos agrupamientos de productos que nos permitan cumplir con las necesidades de requerimientos de cada uno de los centros de distribución, ¿verdad? Y optimizar las rutas de transporte. Y por último tenemos la situación en donde tenemos un mismo punto de origen, que ese es el mismo punto de destino, ¿verdad? Entonces, es decir, voy a recorrer 4, 5, 10, 20 lugares a través de los cuales yo voy a hacer una ruta, ¿verdad? Y me va a permitir llevar el volumen de producto que requiero para surtir a todos esos puntos, ¿verdad? Pero entonces voy a ir uno por uno descargándole, y lo que me interesa es saber qué configuración de estos puntos me permite minimizar el costo, ¿verdad?, de ese envío, y optimizar la cantidad de producto que yo puedo llevar, ¿verdad? Entonces, este tipo de problemas se presenta generalmente cuando los vehículos son de propiedad privada, ya que se busca optimizar el recorrido para realizarlo en el menor tiempo posible, con el menor gasto de combustible. El método a utilizar para la solución es conocido como el problema del agente viajero, ¿verdad? Algunos ejemplos de aplicación para este método son, por ejemplo, el reparto de bebidas a bares o restaurantes, el reparto de productos por comprar en internet, recoger y trasladar basura o desechos, distribución de venta al por mayor, reparto de correo, reparto de periódicos, diseño de rutas de transporte escolar. Entonces son algunos de los ejemplos donde ya vemos una aplicación práctica de este método, y básicamente lo que venimos es a utilizar o a ubicar los puntos por los cuales vamos a realizar este ruteo, y empezamos a ver las diferentes configuraciones en las que vamos a trasladar los productos o hacer la ruta de distribución que requerimos, ¿verdad? Entonces, la solución de estos problemas pueden ser algunas veces muy tardados, al hacerlos por computadora o por algún método. Entonces, muchas veces una asociación, ¿verdad?, en cuanto a si lo hacemos por un método gráfico, ¿verdad?, una distribución donde nosotros podamos observar cómo se encuentra la distribución de los puntos o la configuración a través de unas reglas sencillas que nos permiten priorizar o tomar decisiones. A través de ello podemos generar una opción que tal vez no sea la óptima, pero sea muy buena, ¿verdad? Y eso nos puede servir en la realidad. De repente puede hacer que la diferencia entre un ruteo y el otro puedan ser un par de dólares que no nos afecten nada, pero nos vamos a demorar o vamos a tener que invertir más recursos en calcular la ruta óptima en vez de optar por una ruta que simple y sencillamente cumpla con los requisitos, ¿verdad? Entonces, algunas de las restricciones para la programación y diseño de rutas son los siguientes, ¿verdad? Por ejemplo, los volúmenes a ser recolectados o entregados en cada parada son diferentes. Eso nos puede, entran ya en la definición del problema, por el hecho de que si no tenemos las mismas cantidades que vamos a recoger en cada punto, ¿verdad?, o que vamos a distribuir, entonces vamos a tener que involucrarlo ya como una variable de decisión para poder definir qué circuitos de distribución o qué redes de distribución tenemos que generar. Si se utilizan distintos tipos de vehículos con capacidades diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, que tengamos no solo a disposición camiones o panelitos de esos pequeños, y que tengamos camiones grandes también. Entonces ahí habrá que priorizar, ya sabiendo cuál es la capacidad de envío que tenemos, ¿verdad?, y qué rutas vamos a ir generando para un tipo de vehículo y para el otro. Restricciones de máximo tiempo de transporte por tiempo de descanso, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos lugares las reglas de transporte o las leyes de transporte nos dicen, mire, el motorista no puede manejar más de cierto tiempo de corrido, ¿verdad? Pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando de repente vamos a hacer viajes entre estados y son viajes de 36 horas, 24 horas, y entonces nosotros no vamos a poder decirle, no, mire, maneje las 36 horas de corrido, ¿verdad?, sino que no, va a tener que hacer cada cierto tiempo tantas paradas.
Entonces eso habrá que tomarlo en cuenta dentro de las restricciones del problema. Las restricciones de horario para hacer entregas o recolecciones, por ejemplo, si de repente nos dicen, no, mire, yo como cliente solo le puedo recibir entre tal hora y tal hora su producto, los productos que me esté enviando, ¿verdad? Entonces ya ahí ya hay una restricción a tomar en cuenta. O por ejemplo lo que sucede aquí en uno de las normativas o lineamientos que están colocando aquí en la zona de San Salvador, ¿verdad? Que por ejemplo el transporte pesado no puede ingresar a San Salvador en horarios pico, ¿verdad? Entonces hay un horario en el que los dejan circular y hay otro horario en el que ellos no pueden transitar, ¿verdad? Entonces ya eso plantea una restricción para poder modelar el problema. Y lo de las pausas laborales, ¿verdad? Horas de comida, descansos, etcétera, que deberán de tomarse en cuenta también. Este tipo de restricciones pues son aplicables a la realidad, ¿verdad? Vuelven más complejo el cálculo y pues obviamente nos plantean un panorama muy diferente al que a veces tenemos en cuenta en los modelos matemáticos de los libros, ¿verdad? Donde ya entran otros factores que probablemente no los estemos contemplando y que haya que tomarlos en cuenta, ¿verdad? Entonces, para poder hacer esta programación de las rutas hay ciertos principios que nos permiten agrupar esas rutas de forma más sencilla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno de los principios es cargar los camiones con volúmenes de paradas que estén más cercanos unos de los otros, ¿verdad? Si se fijan acá, una de las formas de distribuir es haciendo estos lazos que tenían acá, ¿verdad? Pero si se fijan, al final los desplazamientos son casi similares entre las dos, ¿verdad? Pero por ejemplo acá podemos tener un transporte que no va haciendo paradas en este primer trayecto, llega, hace las descargas en los puntos que se encuentran cercanos y de ahí es un solo trayecto de regreso, ¿verdad? Entonces eso nos puede ayudar a optimizar las entregas, a tener en cuenta condiciones como por ejemplo si el producto se puede dañar, se puede estropear, pues nos va a convenir que el trayecto de desplazamiento sea lo más rápido. Aquí tal probablemente nos vamos a esforzar en llegar al punto A de entrega lo más rápido posible y como los demás puntos están cercanos, hacemos rápido la distribución y el otro tiempo ya solo es de retorno, ¿verdad? Y si se fijan, al anidar de esta forma, esta ruta de distribución acá va a quedar mucho más cerca, ¿verdad? Entonces es beneficioso. Otro de los elementos a tomar en cuenta, ¿verdad?, es que las paradas en diferentes días se deben ordenar de tal manera que formen agrupaciones más estrechas. ¿Verdad? Por ejemplo, acá estamos hablando de que en estos puntos hemos respetado los grupos que se están haciendo en un día en específico y en estos los que se están haciendo en otro día en específico, ¿verdad? Para el caso estamos hablando de viernes, ¿verdad? Y probablemente martes, ¿verdad? Entonces estamos generando esa agrupación, ¿verdad? Para no tomar en cuenta puntos de destino que tengan diferentes días de entrega. Construir rutas comenzando por la parada más lejana del depósito, es decir, nos iríamos cuando tengamos la opción, ¿verdad? No vamos a ir a buscar las más pequeñas, sino que las más lejanas y de ahí nos venimos generando esos lazos, ¿verdad? De paradas. Y también va a depender mucho de la cantidad que estemos enviando, ¿verdad? Por ejemplo, pueda que si yo tengo una parada que está muy lejos y que además tengo que enviar un gran volumen, pues obviamente empiezo por esa, ¿verdad? Para poder asegurar ese volumen grande que lo voy a despachar y me vengo anidando otros puntos de entrega que me ayuden a terminar de llenar la carga del transporte. La secuencia de las paradas en una ruta por carretera debería formar una figura de lágrima, ¿verdad? Entonces eso optimizaría, ¿verdad? Si eso nos permite hacer en algún caso, ¿verdad?, esas agrupaciones así, nos permite que
si se fijan, entre los puntos haya menos distancia, ¿verdad? Entonces eso nos puede ayudar, es uno de las opciones que se puede tener, ¿verdad? Y que nos permiten tomar decisiones para anidar sin hacer un cálculo matemático como tal. Las rutas más eficientes se construyen utilizando los vehículos más grandes disponibles, ¿verdad? Esa es la otra opción, ¿verdad? Que deberíamos de tener si en todo caso estamos planificando la compra de vehículos o tenemos disponibles los grupos de vehículos, pues empezaríamos utilizando los transportes más grandes, ¿verdad? Y a su vez, como ya hemos tomado al principio, las rutas o los puntos que se encuentren más lejanos. Porque imagínense, de repente tenemos una entrega hasta Metapan de aquí de San Salvador, no tendría sentido que después de anidar todas las demás rutas de los demás departamentos, me quede con transportes pequeños, por ejemplo, enviando 10 transportes pequeños a Metapan, cuando podría haberlos utilizado para cubrir la zona paracentral, ¿verdad? Y que el transporte más grande solo me salgan, por ejemplo, dos vehículos que tengo que enviar a Metapan, ¿verdad? Obviamente el costo va a ser mucho menor que estar ocupando el montón de vehículos pequeños para transportar hasta un destino más lejano. Las recolecciones deberían mezclarse dentro de las rutas de reparto en vez de asignarse al final de las rutas. ¿Vale? Por ejemplo, eso es algo que tomábamos en cuenta ya dentro de la economía circular. ¿Verdad? Nosotros hablábamos de que la logística inversa nos puede servir para la recolección de por ejemplo, envases, de algunos productos, o etcétera, que vayamos a utilizar. Si, por ejemplo, yo voy a un lugar que está muy lejano, ¿verdad? Y tengo un cliente allá al cual le voy a entregar, pero además tengo un proveedor donde tengo que recoger un producto, entonces obviamente trataría de aprovechar ese viaje para llevar producto, pero que el espacio que es ocupado para llevar ese producto me sirva para traer los insumos de regreso que necesite retornar a la instalación. ¿Verdad? Entonces ese es otro de los principios que nos puede servir para optimizar. ¿Verdad? De repente una de las peores opciones que podemos tomar es hacer un envío y que al final no tenga nada que traer de regreso, porque ese retorno de todos modos lo tengo que realizar, pero si lo estoy realizando en vacío, no tengo a quien distribuirle ese costo del retorno, mientras que si estoy trayendo envases, etcétera, o estoy trayendo producto, pues ese costo de ese retorno ya lo puedo distribuir en el costeo de esos productos y optimizarlo. Una parada que se halla a gran distancia de una agrupación de la ruta es buena candidata para un medio alternativo de reparto. ¿Verdad? Por ejemplo, que yo tuviese un envío muy largo, ¿verdad? Por ejemplo, a la Unión o algo así, pues probablemente la forma en la que yo genere las rutas para la zona paracentral va a ser bien diferente a la que ocupe para la Unión. ¿Verdad? Si tuviésemos otros medios, pues tal vez nos convendría enviar por tren, ¿verdad? O de forma aérea o con algún otro tipo de vehículo hacia esa zona, ¿verdad? Y quedarme atendiendo la zona paracentral o la zona del interior del país, pero que se encuentre más cercano a San Salvador, con un ruteo terrestre y con los vehículos que ya tenga yo definidos. ¿Verdad? Entonces, todos esos son elementos a tomar en cuenta. ¿Verdad? Y bueno, nos quedan todavía 15 minutos, así que yo creo que podemos avanzar un poco con la parte del rastreo de la distribución. El rastreo de la distribución, pues bueno, antes que nada, eh, sé que es un poco difícil el poder percibir el tema sin la parte de los cálculos, ¿verdad? Pero como les digo, es bastante trabajo para poder desarrollarlo en la materia y ver los métodos específicos como tal, pero por lo menos se entiende la idea central de lo que es la definición del ruteo y y los principios básicos que podemos tomar para hacer un ruteo sin tomar en cuenta la optimización de rutas como tal por un método matemático. Entonces, no sé, consultarles, ¿hay alguna duda, alguna consulta o alguna observación a generar con ese tema?
Bueno, si no tenemos mayores comentarios al respecto, avanzamos con la parte del rastreo. En el caso del rastreo de la distribución, actualmente, ok, por ahí Fátima tiene uno. Si hay algún material que podamos leer después al respecto del cálculo matemático, sí, investigación de operaciones les puede servir para eso. Ahí van a ver los métodos, precisamente los métodos simplex. No sé si han utilizado métodos simplex, entiendo que lo ocupan para algunos cálculos econométricos, creo. Que el método simplex es un método matricial donde se generan matrices y se hace algún cálculo para generar la solución a algunas variables. No sé si en la última matemática creo que ven algo de eso. Pero si no, en libros, por ejemplo, de investigación de operaciones, ahí pueden encontrar información al respecto. Les puedo compartir alguna bibliografía, ¿verdad? Por lo menos ahí los títulos y los capítulos que les podrían servir para abordar estos métodos, ¿verdad? Que como les digo, requiere ya de un estudio formal en una materia para poder desarrollar estos métodos porque son bastante trabajosos, pero ahí pueden obtener alguna información para ir entendiendo un poco cómo va el cálculo de esto. Factor tráfico, llamándolo desde el punto de vista logístico, el hecho de por dónde viene, en qué lugar va a estar, a qué hora, etcétera, o el tráfico hablando en sí del tráfico común que nosotros conocemos. Las dos cosas. Bueno, sí, la verdad que tiene mucho que ver. El rastreo de la distribución nos permite no solo controlar la parte de ir monitoreando qué tanto el ruteo que nosotros hemos diseñado se apega a los tiempos y a la forma en la que decidimos hacer la distribución, sino que también nos permite valernos de ciertas tecnologías para poder verificar, ¿verdad?, la seguridad de las cargas, que se están haciendo las operaciones como se han definido, ¿verdad? Y empezar a medir algunas cuestiones ya como en sí los tiempos de demora de cada una de las rutas en función de cómo se comporta el tráfico en sí o el volumen de vehículos que circula en cierta zona, ¿verdad?, a partir de ciertos elementos. ¿Ya? Entonces sí nos permite para poder tener retroalimentación de ambas cosas. Sí, podría incluirse también la parte de algunos factores sociales. De hecho, pues hay ciertas empresas, por ejemplo, que terminan por entender eso, ¿verdad? De que de repente hay ciertas zonas a las que no podemos ingresar por seguridad de nuestras cargas, ¿verdad? Entonces, pero, por ejemplo, más que nada nos puede servir para reaccionar ante alguna eventualidad, ¿verdad? Porque ya un factor social como tal ya implica una toma de decisión en cuanto a si voy a prestar o no un servicio, ¿verdad?, en cierta zona, porque sabemos que probablemente se nos va a generar una situación de esas y el rastreo lo que nos permite es ubicar, ¿verdad?, posicionar los medios de transporte y el poder tener información en tiempo real de qué está sucediendo con las cargas, ¿verdad? Excelente. ¿Va? Entonces, algunos elementos
de los que nos valemos para poder hacer eso son códigos de barras, tecnología RFID, sistemas de posicionamiento global GPS, sistemas de gestión de transporte TMS. Hay algunos elementos más que pues a medida que vamos avanzando ya con las tecnologías, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ir viendo, pues ya tenemos inclusive aplicaciones, ¿verdad? Y podemos utilizar Internet de las cosas y algunos otros elementos que nos permiten rastrear de alguna forma nuestras cargas o tener algún indicador o algo de eso. Por ejemplo, hay algunos estudios que se han realizado ya o algunos desarrollos que se han hecho utilizando Internet de las cosas para relacionar en el momento en que un transporte se sale de las áreas donde tiene permitido andar, ¿verdad? Entonces de repente, si el transporte, una cosa es el monitoreo, ¿verdad? GPS y toda esta cuestión que al final nos puede generar información valiosa, pero ya eso si lo amarramos con el Internet de las cosas, no solo nos genera información valiosa, sino que nos genera alertas, ¿verdad? Que de repente se salió alguien de la ruta, ¿verdad? Y de repente ya va 30 kilómetros fuera de la ruta que nosotros teníamos y que esto nos genere una alerta, ¿verdad? Y nos diga, hey, ¿qué pasó? Mira, ya hace 5 minutos lo perdiste de la ruta, ¿verdad? Y empezar a ver qué pasó, empezar a controlar y tomar algunos elementos, o que por ejemplo podríamos amarrarlo al hecho de que, por ejemplo, si se va midiendo temperatura en el transporte, ¿verdad? Que de repente podamos medir con sensores, con esto, con lo otro, y que de repente nos diga, hey, mira, ahorita tenés un problema porque ya la temperatura está tan alta en el camión que necesitas hacer algo para bajarla, ¿verdad? Entonces de repente podría ser un indicador para los transportistas, mira la temperatura, que genere una alerta y nos diga, ha bajado tanto o ha subido tanto, perdón, la temperatura, que hay que ver qué hacemos, ¿verdad? Qué opciones se toman para adecuar esa carga y que no vaya a llegar arruinada donde el cliente. Entonces, el utilizar este tipo de tecnologías, ¿verdad? Ya con otras de las nuevas tecnologías que se están generando, nos permite tomar acciones y reaccionar más rápido ante cualquier situación que se nos presenta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los códigos de barra nos sirven para poder recopilar información o poder transmitir información de forma más eficiente, ¿verdad? Es una herramienta que captura información de manera automática, permite identificar productos, servicios, localizaciones y activos de manera única a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, esto ya no es lo último, ¿verdad? Ya tenemos, además de los códigos de barra, tenemos códigos QR y otro tipo de tecnología, ¿verdad? Que ya estamos utilizando pero que a pesar de todo, los códigos de barra siguen siendo muy valiosos para todo el análisis de los productos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Combinamos un código, que es la representación numérica de algo, con un símbolo, que es la representación gráfica de algo, ¿verdad? Entonces, esto está compuesto por una serie de barras, ¿verdad? Que representan algo y una serie de números que representan algo también. Entonces, esas dos cosas combinadas generan el código de barras. ¿Y qué es lo que describe este código de barras? Si se fijan ahí, los primeros 3 números nos dan una idea de qué país es. Y si ustedes buscan tablas sobre esto, van a encontrar que ahí ya está codificado de qué país proviene, cuál es el número de cada país. El código de la empresa, que ya está definido y establecido en un código general, el código del producto que estamos transportando y un dígito de control. ¿Verdad? Que este dígito de control puede ser algo arbitrario que nos sirve en diferentes tipos de industria para poder medirlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al tener esto, país, código de la empresa y producto, vamos a tener una codificación única para cada producto que estamos generando, para cada transporte que estamos generando, ¿verdad? Entonces, eso nos permite que este tipo de codificación sea tan útil para poder rastrear e identificar de repente que ya enviamos este producto a tal supermercado. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cuál es? Bueno, tiene el código de barra. Ahí podemos rastrear de qué país es,
cuál fue la empresa que lo elaboró, cuál es el producto, ¿verdad?, codificado, ¿verdad?, y poder darle mayor trazabilidad a lo que nosotros estamos enviando y por dónde se está distribuyendo dicho producto. Entonces, para la impresión de estos códigos de barra, se pueden generar directamente en el envase utilizando un patrón de impresión con etiquetas adhesivas generadas por impresora, y algunas de las normativas que rigen la estructura de cómo se va a comportar son estas de acá, ¿verdad? Con esto podemos normar el tipo de codificación que podemos utilizar, es decir, no necesariamente puede ser un solo tipo de código de barra. Si se fijan acá les estoy plasmando otro tipo de configuración, ¿verdad?, donde tenemos un indicador de empaque indefinido, ¿verdad?, un prefijo que nos da el número de país, ¿verdad?, y el código de la empresa ya junto, ¿verdad?, que es el código extendido de código de barra, número serial asignado por la compañía, que es para el producto, y el dígito de control siempre, pero ya incluimos otros elementos. Entonces, si quisiesen indagar más de cuáles son, porque hay normativas específicas, si se fijan aquí ya están normadas para cómo vamos a asignar, ¿verdad? Por ejemplo, una unidad de comercialización detallista que pasa por un punto de pago, ocupa este tipo de codificación. Esa normativa que nos ayuda a hacer la codificación. Tenemos esta otra normativa que nos ayuda para otra codificación cuando es una unidad de comercialización detallista con espacio reducido. Y, por ejemplo, tenemos este otro código que solo es para cuestiones de almacenamiento, ¿verdad?, y transporte. ¿Verdad? Entonces, si se fijan, estos van asociados, estas normativas, más al lado de la comercialización como tal, es decir, que esa trazabilidad se respete de empresa en empresa donde se va a ir moviendo el producto y vendiéndose, pero esta otra es propia solo del almacenamiento como tal, que nos permite ubicar y asignar lugares en unidades de almacenamiento. Por otra parte, tenemos la tecnología RFID, que es radiofrecuencia, que son sistemas de almacenamiento y recuperación de datos remotos, que usa dispositivos denominados etiquetas, transponedores o tag RFID. Si se fijan, esos son como unos microantenas que nosotros ubicamos y que las podemos, a través de otro lector, interpretar y ver la información que esto tiene, ¿verdad? Entonces, su propósito es transmitir la identidad de un objeto mediante ondas de radio, ¿verdad?, como dice ahí, radiofrecuencia. La etiqueta RFID es un dispositivo como un sticker, contiene antenas para recibir y responder a peticiones por radiofrecuencia desde un emisor o receptor RFID. Una de sus ventajas es que no requiere visión directa entre el emisor y el receptor. Por ejemplo, en el caso del código de barra, yo tengo que tener un lector de código de barra, una pistolita con un láser que lo escanee y llegue a una terminal y la terminal haga cierta operación para entenderme y traducirme eso. Entonces, con ese lector de código de barra, por ejemplo, yo leo el código de barra y ya él me despliega cierta información en la pantalla donde me dice qué producto es, etcétera, y toda la información que yo haya amarrado a eso. Pero en el caso de la tecnología RFID, yo lo puedo tener inclusive de cierta distancia, ¿verdad? Y entonces solo pasa el producto frente a esas antenas receptoras o emisoras y genera la información que yo quiero obtener, ¿verdad? Entonces ya no hay una necesidad tan propia de que el operador tenga que andar buscando y rastreando dónde se encuentra ese código de barra para poder leerlo, interpretarlo y generar la documentación o la información que requerimos, ¿verdad? Entonces, solo para ir concluyendo cómo funciona el sistema de RFID, consta de 3 componentes. La etiqueta RFID o transponedor, que lleva una antena, un transductor de radio y el chip. El lector RFID o transceptor, que conlleva una antena, un transceptor y un decodificador, que lo que hace es analizar la información que tiene este chip y la transforma, ¿verdad? Y un subsistema de procesamiento
que son medios informáticos de procesamiento y almacenamiento de datos para la captación de esa lectura que hizo el lector o transceptor de la antena RFID que va como etiqueta en el producto, ¿verdad? Que él viene, lo lee, me lo traduce y lo almacena en ese sistema de procesamiento de datos que tenemos. ¿Verdad? Entonces, básicamente es la misma forma que tenemos con el código de barras, ¿verdad? Va a haber un lector, en este caso la pistola, para el caso de este es un lector RFID o transceptor que va a ser una antena y un sistema de procesamiento de datos donde se almacena esa información. Bueno, vamos a cortar hasta acá porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a terminar de discutir sobre el rastreo, algunos otros elementos en la siguiente sesión y vamos a abarcar también el otro tema que les estaba comentando que tiene que ver con el outsourcing de operadores logísticos y la gestión de reclamos y las devoluciones. Así es que bueno, estaríamos llegando hasta acá. No sé si hay alguna duda, alguna consulta que hacer. Ok, una duda sobre el trabajo. Eh, pues delimitamos en general que iba a tener entre 10 y 15 hojas, páginas, ¿verdad? El trabajo como tal. Las otras partes yo creo que no les podrían tomar quizás más de unas 4 hojas, cuatro páginas, perdón, en el desarrollo de todos los demás elementos que estamos pidiendo ahí, ¿verdad? Una introducción, unos objetivos, etcétera. ¿Verdad? Entonces yo creo que bien pueden dedicar unas 6 o 7 páginas para el desarrollo como tal, ¿verdad? Como los diferentes papers que ustedes han visto, han consultado, ¿verdad? En diferentes medios. ¿Verdad? Entonces se fijan por ahí, algunos papers andan entre 15 hojas, ¿verdad? Donde tenemos 15 páginas, perdón, donde tenemos unas 4 de esas páginas, 5 que son para todo lo de objetivos y todo lo demás. El marco teórico podríamos juntarlo con el desarrollo como tal, ¿verdad? Porque pueda que tal vez el marco teórico no nos podamos expandir tanto, y que en el desarrollo hagamos ya el abordaje de cada uno de los temas ya más específico. ¿Verdad? Entonces, ¿qué le podemos poner? Cabal, unas 7, 8 hojas, marco teórico más desarrollo. Y lo demás podría ser para las demás partes, ¿verdad? Que creería yo que unas 4 páginas se nos podrían ir en eso. Bibliografía, conclusiones, introducción, objetivos y su portada. Perfecto. Bueno, entonces, Disculpe, una cosa más con respecto a lo de los foros, los que acaba de habilitar de la Academia de Valor. sí, No puedo acceder, me sale un mensaje que dice debe publicar algo sobre este tema antes para poder ver los mensajes. déjame ver. Me sale en rojo. Sí, aquí ya sé dónde está la situación esa. Bueno, vamos a cortar por acá la grabación